Hey, muy buenas a todos, espero estén muy bien el día de hoy. En 100 formas para hacer grabado, vamos a hacer cuatricromía con lino grabado. Para esta técnica vamos a estar utilizando 4 matrices, las cuales cada una va a tener un color referente a la cuatricromía, que una es cian, otra va a ser magenta, una va a ser amarilla y otra va a ser negro. Vamos a estar utilizando de material para matrices PVC espumoso de construcción, el cual ya está previamente cortado y delimitado a las dimensiones de mi diseño, que es el que están viendo que estoy realizando a continuación. Ok, para esta técnica lo primero que vamos a hacer es obviamente realizar el diseño. Yo en este caso lo estoy traspasando a una hoja aparte para luego poder ponerlo en modo espejo. Y la ciencia de este grabado es que vamos a estar utilizando 4 matrices para generar todos los colores que van a ir en nuestro diseño. Es una técnica que, aunque se hace de forma digital hoy en día con la serigrafía, que creo que tenemos un video anterior en el canal de Instagram, pueden ir a verlo si les interesa. Pero bueno, para esta técnica lo que vamos a hacer es separar por colores cada parte de nuestro diseño. Yo en este caso voy a estar trabajando con marcadores para generar las zonas de color de mi dibujo. La idea de esta técnica es que al chocar o al superponerse los colores generen uno nuevo, que va a resultar de que cuando combinemos el cian con el magenta nos va a dar un tono lila. Cuando combinemos el magenta con el amarillo nos va a dar tonos naranjas o rojizos. Y cuando combinemos el amarillo y el cian nos deberían de dar tonos verdosos. Usualmente se hace con serigrafía para poder controlar a través de una malla de puntos la intensidad de los colores, la disposición y las zonas de luz que va a tener nuestras matrices, que en ese caso serían pues mallas serigráficas. Pero acá lo vamos a hacer de manera plana, entonces va a tener obviamente quizás algunos fallos a la hora de hacer los diseños, ya que no estamos pensando en un color fijo, sino que vamos a ir trabajando poco a poco las capas. Van a ver a continuación cómo lo hago. Y tenemos que tener en cuenta eso, pues de que a la hora de hacer esta técnica no nos va a quedar quizás tan exacta o perfecta como nos podría quedar con la serigrafía. Pero es interpretativa por eso, ya que no estamos buscando una imagen perfecta, sino es una imagen mucho más experimental, con colores que van a terminar siendo quizás un poco más estroboscópicos o muy poco reales para lo que va a ser el grabado, pero que la idea es que se note así la imagen. Bueno, acá como les decía a continuación, lo que hice fue pasar en modo espejo mi dibujo y aparte de esto realicé una pequeña ventana o marco de grabado, que esto lo que me va a servir es de guía para poder colocar las matrices siempre a la misma distancia y que se superpongan de la manera correcta. Entonces, como pueden ver, fijo mi diseño, coloco la primera matriz debajo, que es la que tiene el color negro, y procedo a delimitarlo. O sea, el color negro usualmente son las líneas y las sombras de mi dibujo. Entonces agarro un lapicero y comienzo a remarcar estas utilizando el papel carbón sobre la matriz, que como pudieron ver ahí durante un breve segundo se logra apreciar el diseño debajo. Esto me va a servir como guía para grabar, para saber qué tengo que quitar y qué no tengo que quitar. Este proceso lo vamos a realizar las 4 veces en total con cada uno de los colores, pero lo van a ver a continuación después de que terminemos la parte negra cómo se hace para pasar los colores.
Bueno, aquí estamos terminando la primera matriz y como podemos ver así queda. Se nota un poco el diseño en el fondo, que es lo que nos va a servir de guía. Ahora, para comenzar a aplicar los colores, lo que vamos a utilizar son, en mi caso, marcadores de alcohol. Estos marcadores se van a comenzar a mezclar a medida que los vaya superponiendo. Acá cometí yo un pequeño fallo en la primera matriz que luego me di cuenta más adelante, y fue que a la hora de traspasar el dibujo no rellené la zona con la presión suficiente para yo saber que tenía que quedar de negro. Lo que me generó una confusión que van a ver más adelante, en la que voy a quitar una parte que no tuve que haber quitado. Pero bueno, ya eso se va a quedar así para el diseño, ya que si fuera una matriz de encargo tendría que repetir el color siempre. Pero como no es una matriz de encargo, pues no la voy a realizar de esa forma. Acá entonces lo que hago es comenzar a colocar de tono cian las zonas que yo interpreto o que yo decido que van a ser tanto la sombra como esa presencia en el color de mi dibujo. Y luego agarro un lápiz y comienzo a delimitarlos cada uno. O sea, en este caso estoy utilizando un lápiz bastante claro, que creo que es un lápiz H5 o H4. Prácticamente no suelta grafito, es bastante duro, por lo que no me va a terminar generando un color por encima del otro color, pero me va a permitir tener la suficiente presión para que se transfiera mi dibujo. Acá es lo mismo, comenzamos a... Acá yo cometí el error que les estoy diciendo, que es que comencé a generar como la silueta en lugar de rellenar con grafito, o sea, rayando toda la superficie azul, como van a ver que voy a hacer más adelante con el gris amarillo, para definir mejor las zonas, por lo que me quedaron como círculos y siluetas, pero que luego me costó un poco identificar qué era lo que tenía que quitar y qué no tenía que quitar. Eso es una sencilla observación que pueden ustedes quizás corregirlo más adelante. Acá me di cuenta que algunas partes no se me estaban grabando, y como los ven, el hecho de utilizar una cama de grabado me permite de que mi diseño no se mueva, de que siempre coincida uno con el otro y que queden perfectamente alineados, aunque obviamente luego cuando grabemos puede que esto se mueva y genere un moaré, pero eso son cosas que bueno, tenemos que resolver al momento de hacer el grabado. Aquí vamos a pasar con el tono lila, no, disculpen, magenta, que es en el que me va a dar los tonos rojizos de mi dibujo y me va a ayudar a dar las sombras a la piel. Acá es lo mismo. Comienzo más o menos a ver en qué zonas quiero que choque, qué zonas no quiero, cómo quiero que se comporte este color. Y en este caso, el color que estoy utilizando, a pesar de que es el magenta puro, es un magenta muy fuerte. Por eso digo que a la hora de hacerlo con los marcadores nos va a servir es como guía, no como dibujo final, ya que una vez comencemos a imprimir ese tono magenta que yo tengo que utilizar a la hora de la impresión, va a ser mucho más débil que este que se está viendo acá. Entonces aquí comienzo a delimitar pues las zonas de los teléfonos, las zonas de las letras, las sombras de la cara, el tono que va a tener la capa de mi navegante y un poco de las figuras del agua para generarle como una especie de movimiento. Y aquí sí hago lo que les dije a continuación anteriormente, que es que cuando voy a transferir el dibujo no lo hago solamente con la silueta, sino que comienzo a rellenar a partir de algún momento. No me acuerdo en qué momento comencé a rellenar, ya que este video lo grabé hace como una semana. Pero bueno, aquí se vio que comencé a rellenar una zona para asegurarme de que se viera bien a la hora de yo plasmarlo en mi matriz y saber qué voy a quitar y qué no voy a quitar. Bueno, aquí ya vimos cómo lo traspasé y muy importante, vamos a ir con el último color. Algo que hay que tener muy en cuenta es las zonas blancas de mi diseño. Aunque en serigrafía es mucho más fácil tener esto en cuenta, ya que la máquina prácticamente lo hace todo a la hora de aplicar trama de líneas, cosa que es una técnica que vamos a ver más adelante cómo se realiza. Aunque en internet pueden conseguir muchas guías, ya que es una técnica bastante comercial, la cuatricromía por serigrafía. Pero en este caso yo tengo que tener muy en cuenta las áreas que quiero preservar de blanco. Las puedo preservar o mantener de dos formas. Uno,
Aplicando el color plano y luego a la hora del grabado ver si me funcionan o no y comenzar luego a quitarlas o a cuidarlas desde el momento del dibujo, es decir, aplicar zonas en las cuales no tendría que caer ningún pigmento. Como pueden ver arriba en mi diseño, en la parte de las letras, yo quiero que quede blanco total, al igual que lo que sería el triangulito o el mouse de mi diseño que está en la parte inferior. Esas zonas, como las quiero enteramente blancas, en todos los diseños las marco para evitar grabarlas. Al igual que si yo quiero hacer difuminados o degradados no, o graduación de color a la hora de plasmar mi matriz, eso lo tengo que tener en cuenta a la hora de grabarlo para hacer una trama de líneas que me sirva para aumentar la intensidad o disminuirla de un color u otro. Aquí, como pueden ver, ya terminamos de pasar el resto de las matrices, entonces ya despego mi guía. Procedo a agarrar mis gubias y con mucho cuidado, esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, de que yo voy a quitar todas las partes que sean blancas de mi diseño, preservando los negros o las zonas que tengan lápiz de carbón, para que mi diseño a la hora de superponerse se genere. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Esto háganlo en un rato libre, que puedan de verdad dedicarle tiempo, ya que cualquier error que cometamos a la hora de hacer grabado o que quitemos una zona que no debimos haber quitado, no la podemos reparar ni la podemos rehacer. Aquí para este grabado me tomé más o menos unos 3-4 días el hacerlo. Al hacerlo todas las 4 matrices, la primera, que fue el color negro, que es la que tiene más diseño o más detalle, pues sí me tomó mis 2 días realizarla. Así como les explico, esto es un trabajo que requiere mucha paciencia, mucha dedicación, que no podemos estar haciéndolo mientras estamos distraídos, que no podemos ir viendo una película y haciéndolo, ya que necesitamos mucha concentración para saber qué vamos a quitar y qué no vamos a quitar, qué líneas vamos a preservar, cómo las vamos a preservar y también en qué zonas quiero que la línea sea más delgada o más gruesa. Entonces, bueno, los dejo aquí con el proceso.
Bueno, esto ya forma parte del segundo día del grabado, ya que pues el otro lo comencé muy tarde. Y como pudieron observar en la parte del video, la cantidad de detalles minúsculos que tiene este grabado lo complica bastante a la hora de su elaboración. Por eso les digo, para esta técnica hay que tener mucha paciencia. Podemos hacer un diseño mucho más simple. O sea, yo pude haber aquí realizado una sencilla cara, aplicarle un par de luces, sombras, meterle 3 colores y ya. Pero como la técnica, la idea era complejizarla un poco y mostrarle todo lo que se puede llegar a hacer con ella, de que se puede también hacer algo bastante detallado, pues me opté por hacer un dibujo que tenga tanto una figura humana como cara, letra, movimiento en el fondo, que tenga muchas líneas pequeñas. Esto para que vean que no solamente la linograbado o el grabado por relieve se hace para diseños simples, sino que podemos llegar a darle bastante carácter, bastante movimiento, sombras, luces a nuestro diseño junto con contrastes de color. Como ven, aquí estoy claro, digo que si muevo la mano, que si la acomodo, que si hago presión, me busco incluso un papel para evitar sudar y borrar la zona de carbón de mi diseño. Y como pueden ver, uno va trabajando poco a poco, pensando también en qué zonas quiero que se vea una sombra, si quiero dar alguna textura, por lo menos en las partes de la capa y de... Aquí vemos mi cráneo, no sé por qué. Y mi pelo, debe ser que puse la cámara un poco mal. Pero como pueden ver en la parte de abajo de la pierna, que es tela, junto con la capa y el sombrero, lo que hice fue aplicarle como zonas más negras y con la gubia utilizadora para dar una textura y dirección de tela. Esto pues puede que no salga la primera, puede que sí, puede que me lo coma sin querer, es decir, que pase la gubia muy fuerte y termine levantando un pedazo muy grande y que sencillamente me quite toda esa zona. También la parte de arriba, que bien que despejé casi completamente, es una área muy sensible o muy delicada, ya que una vez comenzamos a grabar podemos dejar pequeños relieves que nosotros no vemos y no percibimos porque ya no tienen nada de pigmento, pero que a la hora de pasarle el rodillo para entintar, puede que sí se logren ver. Esto solamente lo vamos a ver cuando hagamos la prueba de impresión, que eso ya va a ser en otro video más adelante, ya que este video se alargó bastante. Y incluso ustedes quizás no lo vean. Bueno, no lo van a ver porque el video está a velocidad por 10. Pero en total de grabación tengo unas 9 horas solamente para esta parte de la matriz, ya que las otras matrices, los colores, no los grabé ya que eran muy abstractos o muy difíciles de identificar y solamente se veía como yo estaba rayando. Entonces eso lo van a ver como un short más adelante. Pero ven, aquí incluso cuando quiero generar una sombra, lo que hago es que lo paso con mucho cuidado. Esa sombra la quería muy leve, a diferencia de que van a ver más adelante en el diseño, o no me acuerdo si lo grabé cuando utilicé el Dremel, para generarle una sombra mucho más profunda, tanto en la parte de la solapa de la camisa como donde él tiene el pie apoyado y en las zonas de tinta de la plumilla. Ah, y en la vara de... Sí, en la vara de la plumilla también le hice un detalle más adelante que no me acuerdo si lo grabé o no. Pero bueno, como les expliqué anteriormente, es un trabajo que requiere bastante paciencia. No se puede hacer a las prisas o corriendo. Yo este trabajo lo hice en 3 días, pero primero porque ya tengo bastante rato haciendo grabado, como han podido ver en diferentes videos. Y aparte que ya domino un poco mejor la técnica. Entonces bueno, y aquí vamos a llegar casi que al final del video. Entonces lo voy a dejar con un poco más de música mientras ven el proceso del grabado y cómo van a quedar el resto de matrices.
Bueno, ya estamos llegando a la parte final del video. En verdad espero que les esté gustando. Acá lo que vamos a ver es el proceso de las tres matrices. En este caso no lo grabé del todo o no se los quise poner ya que era muy abstracto. Pero bueno, cada una de estas piezas que ven aquí enfrente contiene un color en específico. La de la izquierda del todo contiene el magenta. La del medio contiene lo que va a ser mi color amarillo de mi diseño. Y la derecha el tono cian. Como pueden ver son piezas como que a pesar de que tienen el mismo diseño son muy diferentes unas de las otras, ya que cada una va a contener un color que a la hora de superponerse es lo que nos va a dar nuestro diseño. Aquí podemos ver las cuatro y bueno, los espero en el proceso de grabación de estampado, que es donde vamos a ver cómo relucen todas estas. Fue un placer tenerlos acá, espero les guste el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao chao.